Dios te bendiga, Dios te guarde. Tu hermano Emanuel. Y decidí hacer este video porque quiero, ¿verdad?, decirle algunas cositas, gloria a Dios. Y la Biblia a nosotros nos dice, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Y sabemos que hay muchísimos mensajes en YouTube, y verdad, gloria a Dios, pero yo hallo que, verdad, cada mensaje habla a cada específica persona. Muchas veces el Señor usa un mensaje específico para una persona específica. Nunca he de menos traer más palabra de Dios. Y quiero decirle, verdad, gloria a Dios. Y quise hacer este video porque, verdad, gloria a Dios, mientras oraba hace como 2 semanas, el Señor me dijo, mi pueblo está caminando hacia el arca cuando ellos realmente deben estar corriendo hacia el arca. ¿Qué significa eso? Bueno, sabemos que el arca fue la protección, la nave, la protección que Noé y su familia usaron para ser salvos del diluvio que se acercó a la tierra, o que acabó, ¿verdad?, con la tierra en esos tiempos. Pero una cosa es bien interesante que debemos entender. Antes del Señor de Dios destruir la tierra con agua, el Señor le dijo a este hombre que era justo que haga una arca. Y en ese proceso que él estaba haciendo el arca, él estaba predicando el Evangelio. Él estaba predicando, él estaba diciendo que venía un diluvio, pero la gente creía que él era loco, ¿verdad? Así como a nosotros nos miran cuando hablamos de Dios, cuando hablamos que Dios viene, cuando hablamos de que Cristo viene y se acerca a la tierra, cuando hablamos que hay peste, que hay pestilencia y que el mundo se está acabando, ¿verdad? O que no tenemos mucho tiempo, la gente nos mira y dicen, estas personas están locas. Pero está bien. Yo prefiero que me llamen loco ahora que yo, ¿verdad?, perder mi alma, ¿verdad? Y cuando Noé estaba haciendo el arca, todo el mundo creía que estaba loco. Pero llegó el momento en que Dios le dijo a Noé, entra tú y tu familia al arca. El Señor nos está diciendo, no caminen, corran hacia el arca. ¿Por qué? Porque si vemos en la palabra, llegó el momento en que Dios cerró las puertas del arca. Algo bien interesante. Dice que Dios cerró las puertas, ¿verdad? Hay una palabra que dice que cuando Dios cierra nadie puede abrir y cuando Dios abre nadie puede cerrar. ¿Qué quiere decir eso? En nuestra vida el Señor nos está advirtiendo de que ya mismo Él va a cerrar la puerta del arca, que ya mismo Él viene. ¿Qué hace el pueblo de Dios? Muchas veces durmiendo, muchas veces no estamos prestos, ¿verdad? Yo hallo que este virus de coronavirus que ha atacado al mundo y ha hecho cosas malas en el mundo, es, yo creo, un abrir de ojos para muchas personas que han conocido a Dios y se han apartado. Y esta le va a servir de instrumento de ellos poder venir otra vez a los pies de Dios. ¿Por qué? Porque muchas personas se han cansado de esperar a Cristo y no ha venido. Y dicen, como dice la palabra, ¿a dónde está el avivamiento? ¿A dónde está Cristo? Y muchos se han apartado del Evangelio. Entonces la misericordia de Dios está tratando de alcanzar muchas de esas personas, ¿verdad? Pero nosotros, los que estamos en la cobertura de Dios, no podemos preocuparnos. Mire lo que dice el Salmo 91. Muchos de ustedes ya saben lo que dice. Y dice, el que habita el abrigo del Altísimo morará a la sombra del Omnipotente. El que habita al abrigo del Altísimo. Hermano, ¿qué quiere decir eso? Bueno, esta es la mejor manera de yo poder explicar esto.
Y no sé si muchos de ustedes saben lo que es un Wi-Fi. Un Wi-Fi es donde tú conectas tu internet en la casa sin cable. Eso puedes tenerlo en tu teléfono, en tu tableta, en tu computadora sin cable. El internet, ¿verdad? La página de web está en tu dedo electrónico, ¿verdad? Ahí tú puedes entrar al internet y buscar mensajes y puedes ver este video. Amén, gloria a Dios. Pero llega un momento en que tú caminas fuera de tu casa y comienzas a caminar, gloria a Dios, y tú ves que la cobertura del Wi-Fi se está bajando. Llega un momento en que tú caminas tan lejos que la cobertura de ese Wi-Fi no te alcanza. Entonces, cuando no te alcanza, tú no tienes esa cobertura, tú no puedes entrar al internet, no puedes hacer tus cosas, ¿verdad? Por la página de web. Eso es lo que le pasa a las personas. Están fuera de la cobertura de Dios. Ahora, Dios cubre el universo. ¿Cómo es que no estamos en la cobertura de Dios? Mire lo que pasa. Para entrar en una página, para obtener su Wi-Fi, necesitamos una contraseña. La contraseña es Cristo Jesús. Dice la palabra: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si no tenemos a Cristo en nuestra vida, no podemos tener esa cobertura de Dios, porque no tenemos la contraseña de entrar. Si no hay contraseña, no estamos bajo la cobertura, el abrigo del Altísimo. Para estar en esa cobertura de Dios y para poder ser protegido de Dios, necesitamos esas cosas. Necesitamos a Cristo en nuestro corazón. Por eso que dice el Salmo 91, el que habita, es el primer versículo, el que habita. ¿Eso qué quiere decir? ¿Por qué no dice el que dio, cuando Dios habita? Es bien interesante eso. Sí, Dios habita en nosotros, pero como Dios es un caballero, Él permite que nosotros primero lo busquemos a Él primero. Entonces dice el que habita, quiere decir que nosotros tenemos que entrar en la cobertura de Dios primero, al abrigo. ¿Qué es lo que es un abrigo, verdad? Sabemos todo qué es lo que es un abrigo. Es una cobertura, ¿verdad? Lo que nos protege del Altísimo, por abajo, bajo la sombra del Omnipotente. Cuando entramos ahí, ya no hay sol, ya no hay cosa que nos moleste. Cuando estoy hablando de estas cosas de sol, no estoy hablando en un sentido físico del sol, estoy hablando en un sentido espiritual. No hay nada que nos pueda hacer daño. Y dice el número 2: diré yo a Jehová, esperanza mía, mi castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del caso de la peste destructora, de la peste. Escuche lo que dice el 5: no temerá terror nocturno ni saeta que huele de día. Mire el 6: ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que mediodía destruye. Ni pestilencia. ¿Qué es lo que podemos decir del coronavirus? El coronavirus es una pestilencia, es una plaga. Pero hay muchas personas que dicen: yo confío en Dios. Y es muy lindo decir esas palabras. Pero para confiar en Dios tenemos que estar bajo su cobertura. Recuérdense que si caminamos muy lejos de Dios, estoy hablando en un sentido espiritual, nada físico. Si caminamos muy lejos de Dios, no estamos bajo su cobertura. Si no tenemos la contraseña que es Cristo, no estamos bajo su cobertura. Para estar bajo esa cobertura y tener acceso al internet, en un sentido físico, ahora estoy hablando, tener acceso a la web, tener esa protección de Cristo, esa protección de Dios, tenemos que habitar en el abrigo del Altísimo. Eso es lo que está pasando hoy en día. Las personas tienen miedo del coronavirus. Y el miedo es normal en la persona. Nosotros como seres humanos tenemos miedo. Elías tuvo miedo, ¿verdad? Y se fue a una cueva. Y hay muchos hombres en la Biblia que tuvieron miedo. Pero no es el miedo lo que nos aparta de Dios, sino la desobediencia es lo que nos aparta de Dios. Nosotros podemos tener miedo y todavía confiar en Dios. Podemos tener miedo y todavía predicar el Evangelio. Podemos tener miedo
y todavía confiar en Dios completamente. ¿Qué quiere decir eso? Como humanos sí tememos. Porque aún Jesús dijo en un momento cuando fue y se arrodilló, dice: Señor, Dios Padre, si quieres de mí, pasa de mí esta copa. Maybe humanamente Jesús tuvo miedo en ese momento. Pero eso no quiere decir que Él desobedeció al Padre. No. Sino que fue y dio su vida por nosotros. En estos días que estamos viviendo, los últimos días, los últimos tiempos, ¿qué debemos de hacer nosotros? Confiar en Dios. Aunque haya miedo y temor, confía en Dios. Ten fe. Vive la palabra. Si el Señor te dice algo, hazlo. Sé obediente. Y no deje que el miedo y el temor te deshabilite. ¿Qué quiere decir eso? Hay muchas personas que cuando tienen temor se quedan frisados, se quedan ahí sin moverse. Y cuando estoy hablando en un sentido espiritual otra vez. Cuando venga el temor no podemos quedarnos así, tenemos que empujar para adelante. Aunque el corazón no esté palpitando rápido, todavía tenemos que empujarnos. Porque dice la Biblia que solo los valientes arrebatarán el reino de Dios. Porque usted sea valiente no quiere decir que no va a temer a las cosas. Porque ese es el problema, que creemos que no temerle a nada y que no, va a llegar el momento en que sí, vamos a temerle a cosas. Pero la confianza de Dios viene después del temor. Que aunque temamos de algo, podemos decir: yo confío en Dios completamente y yo sé que Él tiene esa solución para mi vida, y si Él no me resuelve también, yo voy a seguir hacia adelante. Esta palabra me lleva a otra. Los 3 jóvenes hebreos, en una ocasión el rey Nabucodonosor le dijo: si no se postran delante de esta imagen, yo voy a entrarlo en el horno. Entonces, ellos le dijeron al rey: no lo haremos, no nos postraremos delante de esa imagen. Entonces el rey mandó a que el horno sea calentado 7 veces más. Y los 3 jóvenes hebreos dijeron esto: que este debe ser el mensaje de hoy en día. Dice: no nos postraremos, porque el Señor nos librará. Y aun si Él no nos libra, qué palabra linda, aun si Él no nos libra, nosotros no nos postraremos delante de esta imagen. Eso es lo que nosotros tenemos que pensar. Aun si Dios no nos libra, no postrarnos delante de la imagen. Y más esencial de esta historia es algo más. ¿Por qué Dios no lo libró antes de entrar al horno? Ellos fueron lanzados al horno. El Señor lo libró en el horno. ¿Qué cosa? Lo que tenemos que pensar es que muchas veces el Señor nos va a dar prueba hasta lo último. Pero hasta lo último tenemos que confiar en Dios. Aún en nuestro último suspiro, tenemos que decir: yo confío en ti, Señor. Y en nuestro último suspiro el Señor puede salvar nuestra vida física. Y si no salva nuestra vida física, que es algo que la persona le tiene mucho miedo al morir. Y yo te entiendo, al desconocido le tenemos miedo. Pero Pablo dijo algo: el vivir en Cristo, que yo vivo, ¿verdad? ¿Cómo lo dijo? El morir en Cristo es ganancia. Quiere decir que para Él el morir era ganancia. ¿Por qué? Porque desde el momento que Él moría en Cristo, su alma era salva por toda la eternidad.
Pero mientras estamos aquí abajo en la tierra, corremos peligro de perder nuestra alma. Entonces, ¿cuál es el deber de nosotros los cristianos en estos últimos días? Agarrarnos de Dios, arreglar nuestro asunto. Si hay un hermano, una hermana, un familiar que tú estés enojado, arregla tu asunto. Pídele perdón. No, que él fue que me hizo daño. Pero tú ve y pídele perdón. Arregla tu asunto con Dios. Vamos a arreglarnos. Pídele perdón a Dios. Dile a Dios que te perdone y te ayude a cambiar. No hay cadena, no hay vicio, no hay circunstancia que Dios no pueda resolver. No hay nada. Todo cuando tú quieras buscarle, el Señor salva tu vida. Pero como dice, el que habita, tenemos que entrar y tratar de habitar en la cobertura del Omnipotente. Todos los años se ponen peores. Muchas personas están diciendo el 2020 el año peor porque no han leído la palabra. El 21 se va a poner peor. Hay mucha gente que, ¿verdad?, dicen, bueno, el año 2020 no me ha ido mal. Como persona, el año específicamente, maybe todavía no ha ido mal. Pero por completo, en el planeta entero, cada año que pasa va peor. Un completo, no específicamente persona por persona, sino un completo. El planeta Tierra está haciendo mal. Y se va a poner peor porque lo dice la palabra. No entiendo cómo hay predicadores que predican que todo va a estar bien, que no va... No. Sí tenemos que poner nuestra confianza en Dios y no temer. O si tememos, ¿verdad?, tener la confianza en Él como quiera. Pero la palabra del principio hasta el final está escrita. Y dice, todo pasará, pero mi palabra no pasará. No sé cómo las personas creen que las cosas de la profecía de Dios no se van a cumplir. Si el Señor los dijo, ten por seguro que se van a cumplir. No hay nada. Déjenme aclarar esto. No hay nada ahora mismo que pare en los juicios de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que ya la palabra está dicha. El Señor ha determinado. Pero realmente es el ser humano que ha determinado. ¿Por qué yo digo eso? Si Dios, viendo el pasado, futuro, presente, ve todo, iba visto que el ser humano se iba arrepentido, no iba escribido el final así. Pero como Dios vio desde el principio que el ser humano iba a ir de mal en peor hasta el final, decidió que, ¿verdad?, todo iba a tener un final. El reinado del hombre nunca fue hecho para una eternidad. El único reinado que fue hecho para una eternidad es el reinado de Cristo Jesús. Es el único reinado que reinará por una eternidad. Y nosotros reinaremos con Él claramente. Pero el reinado es de Cristo, ¿verdad? El reinado del ser humano tiene límite. Los gobernantes, los presidentes, los políticos tienen límites. Este mundo y los habitantes tenemos límites. Después tenemos que entrar en el juicio de Dios. Siendo bueno, siendo malo. Recordémonos que el Señor dice, y separaré los cabritos de las ovejas. A la izquierda y otro a la derecha. ¿Qué quiere decir eso? Todos vamos a ir al juicio, siendo bueno, siendo malo. Todos tenemos que presentarnos delante de Dios algún día. Y eso está por suceder muy pronto, mi hermano. Eso es verdad. Las personas hallan eso muy lejos. Muchos creen que es miles de años. No.
están equivocados, las cosas se están cumpliendo. Y tenemos que recordarnos que para Dios un día como 1000 años y 1000 años como un día. Pero las profecías se están cumpliendo, ya comenzó todo. El que no ha leído la palabra, pues no sabe, pero todo ha comenzado ya. Y nosotros como personas cristianas y personas sabias delante de Dios, tenemos que entender eso. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Bueno, yo fui criado en el Evangelio y he leído la palabra, ¿verdad? Desde mi niñez y juventud. Y aunque no sé todo, ¿verdad? Y todavía me falta mucho por aprender, porque el aprender nunca para, ¿verdad? Puedo decirte que estos tiempos que estamos viviendo son tiempos finales. Y que la naturaleza misma nos deja saber que Cristo viene a la tierra. ¿Qué debe hacer el ser humano? Arregla tu asunto. Si tú conocías a Dios antes y te apartaste, arregla tu asunto. Ay, que yo no sé qué hacer. Bueno, arrodíllate. Si no te quieres arrodillar, cierra sus ojos y dile: Señor, vengo delante de ti. Perdóname, ayúdame. Rompe esta cadena de vicio, de depresión, de ansiedad. Rompe todo lo que no es tuyo y ayúdame a alcanzarte. Y Dios, que es justo, te va a alcanzar. Porque dice la palabra: un corazón contrito y humillado nunca no lo desprecia a Dios. Arregla tu vida ya que tiene tiempo, antes que sea demasiado tarde. Dios me le bendiga, Dios me lo guarde.